sodes, pois, uns imperialistas fracasados. Hola, en el anterior vídeo se me olvidó una cosa, decir una cosa referente a la antroponimia, a la onomástica, lo que viene siendo el estudio de nombres propios, apellidos, etc. Os voy a mostrar una cosa. Esta tumba pertenece a Diego Esquío. Diego Esquío fue el señor de Neda. Neda es mi pueblo natal. Y como veis, tiene su estatua yacente y al lado un escudo, su escudo de armas, que son dos ardillas trepando. Para que sepáis a dónde quiero llegar, voy a leeros un artículo de un blog que se llama Arqueotoponimia, que es un blog de una persona que se llama Dolores González de la Peña, que es pues, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela, fue docente allí y entre publicaciones las más destacadas son Cronología de la Literatura Española, estudio pionero sobre paleolenguas, topónimos en Obre, Berri, Gorri, Ulfe, Lupe. Y la revisión de la hidronimia, esto quiere decir los nombres de ríos, paleeuropea. ¿Vale? Y esto se refleja en las actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española 2006. Y mantiene un blog que, según dice aquí, es el único dedicado a esta disciplina onomástica en toda la web. Y entonces habla de su apellido, del apellido Diego de Diego Esquío, de los Esquío, ¿no? Se llama. Dice, en provenzal esquiu significa salvaje, bruto, sañudo, rabioso. De esta lengua pasó al galaico portugués de las cantigas de amor como esquío, esquivo, esquiu. Con este apelativo, la mujer o la pareja de amantes solían designar al marido de ella en el triángulo amoroso. Y cita una pequeña parte de una trova de amor que se llama Don Dinís. Sigue, la etimología de esta palabra será con certeza y a pesar de las propuestas germánicas, cita a dos germánicos, y algún franco también, serían esquiujan temer. De latín escaebum, zurdo, siniestro, cruel, perverso, torcido, de mal carácter, bien desde el provenzal o directamente desde el latín. La familia del trovador Fernando Esquío, oriunda de Neda, Ría de Ferrol, llevaría este sobrenombre no por las ardillas, esquíos que adornan el campo de su escudo, sino por haber sido alguno de sus antepasados zurdo o bien extremadamente cruel, cualidad esta última que con demasiada frecuencia aparece asociada a los señores feudales medievales. La propuesta relacionada con un mundo feudal y guerrero tiene más lógica que pensar que haya sido una ardilla el animal totémico de la familia, como lo fue el jabalí para los condes de Andrade. Y después dice, la aparición de las ardillas en su escudo de armas se debería a la homonimia de este esquío, escaebum, zurdo, con el esquío, escirius, ardilla, una especie de lenguaje jeroglífico mediante un juego de palabras típico de la heráldica. Cita para este artículo a Teresa García Sabel, que es otra filóloga, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, que esta mujer pertenece a la rama del PSDG, o sea, es galleguista la tía, y es la pareja de Xosé Manuel Beiras, que es el dirigente histórico independentista gallego, que se llama su trabajo Léxico francés en los cancioneros galaico-portugueses, revisión crítica. La referencia 2 pues tiene como objeto hacer alusión a los mejores gladiadores de Roma que eran zurdos. Si el individuo era zurdo, escaeva, se le estimaba mucho, más debido a que la mayoría de competidores eran diestros. Estos se sentían desconcertados durante el entrenamiento. Esto lo habla un tal Alfonso Mañas, Gladiadores, el gran espectáculo de Roma, y también aparece en un artículo de Manuel P. Villatoro, Escaeva, el secreto de los gladiadores más letales de Roma para aniquilar a sus enemigos, ABC Historia, 22 de marzo del 2019. Ahora veréis a dónde quiero llegar con todo esto. Primero,
Había que preguntarse si en aquella nobleza gallega medieval, pues los nobles eran hermanitas de la caridad o no. Estos estudios están realizados por especialistas, es decir, filólogos e historiadores, y aún así no lo tienen claro. A mí lo que más me interesa es que la ideología en estos casos la dejan un poco apartada, y también es de agradecer porque significa que el estudio más o menos es serio, ¿no? Por contrapartida, hay un artículo de una bióloga hablando sobre la lengua gallega y citando otra vez a Daniel Castelao, uno de los padres del galleguismo. Pero lo que digo es que si se aplica la ley normativa lingüística escrupulosamente, no acabamos nunca. Al igual que si nos ponemos a debatir si el reino suevo de Galicia fue primero pagano, luego arriano y luego católico, se cree que pasó por esas tres fases. Por esto que decía Castelao de la imposición del cristianismo en las escuelas, que tampoco sé a qué época se refiere, porque las misas también se dieron en latín. Pero en contrapartida, y haciendo fruto de un alarde de suposiciones, y con toda la magia y con toda la ficción que tiene el pensamiento nacionalista, encontré aquí una cita en un artículo de opinión, y quedaos bien con lo de opinión, que no tiene nada que ver con un estudio rigurosamente científico aplicado a la toponimia, ¿no? Y la hidronimia, y todos los nombres de sitios, ríos, mares, en fin, todo lo que sea, y nombres propios, no tiene nada que ver. Esta opinión viene de Adela Figueroa Panisse, que es bióloga y geóloga. Lo que pasa es que esta tía se metió en el mundo de la cultura y ahí pues te puedes esperar cualquier cosa. Su forma de escribir es una mezcla entre portugués, porque como sabéis en gallego hay una especie de forma de escribir, de gramática lusista, muy cercana al idioma luso, pero que a fin de cuentas lo que trata es que ninguna palabra se parezca al castellano. Y ahí pues mete de todo, claro. Y dice, sois uns imperialistas fracasados. Fracasados con 2 S. Es decir, que escribe con la mierda esta tía. Dice así, y le días os traduzco simultáneamente, ¿no? Y les diría más, hablando por los castellanos, por los castellanoparlantes, ¿no? Prohibisteis el gallego en las escuelas para producir en el espíritu de nuestros niños un complejo de inferioridad, haciéndoles creer que hablar gallego era hablar mal y que hablar castellano era hablar bien. Expulsasteis el gallego de las iglesias, haciendo que los representantes de Cristo explicaran el evangelio en el idioma oficial, que el pueblo no hablaba ni comprendía bien. Os refugiasteis presentasteis el gallego ante los tribunales de justicia y llegasteis a castellanizar bárbaramente los topónimos gallegos, ¿no? ¿Y de qué os valió? Porque después de más de 4 siglos de política similista, ejercida con toda riqueza de astucias y violencia, nuestro idioma está vivo. Sois, pues, unos imperialistas fracasados. Castelao, siempre en Galiza. Su obra, digamos, la obra más importante que tiene, ¿no? Como veis, la diferencia de un artículo de opinión de un estudio más o menos sesudo y serio. A mí, por lo menos, me da mucha más fiabilidad fiarme de un estudio de alguien, sobre todo especialista, que dentro de la rama de la filología o dentro de la rama, no sé, de la antropología, puede estudiar esto a fondo, que no una persona motivada principalmente por su ideología. Eso ya le cierra bastante el abanico, ¿no? Y esto está en consonancia con lo que decía el otro día el diputado Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Gallego. El discurso es el mismo, son discursos plantilla. Además, hacen una trampa
que es eso que llaman los ingleses names dropping, es decir, soltar nombres. Ellos sueltan nombres, a ser posible, nombres de alguna celebridad o de alguna autoridad. Lo que ocurre es que caen en la falacia de falsa autoridad, como Castelao, en ese ejemplo. Por eso el diputado del bloque nacionalista, al finalizar su discurso, dice, como ciertamente, dice Castelao, como si hablara es cátedra, cuando Castelao era médico. Un gran escritor, no hay que dudarlo, pero no dejaba ser un médico. Es decir, no era un especialista en el ramo. Y con esto me quedé yo. Sois unos imperialistas fracasados, que en este caso hablaría por nosotros también, por el hecho de ser españoles y tener la nacionalidad española y estar orgullosos de hablar un idioma que llega a 600 millones de personas en el mundo, potenciales. No vamos a hablar de los que lo estudian. Pero antes voy a leeros un tuit que encontré el otro día que también me hizo mucha gracia, que es de Ocalqueraún. Es una cuenta de Twitter que es independentista también. De hecho, la foto de perfil es una bandera gallega, en vez de fondo blanco es fondo negro y con la estrella roja, cómo no. Tomando a Madrid como si fuera una potencia extractora, ¿no? Como si fuera la vampira de Galicia, sobre todo. También os traduzco simultáneamente, ¿no? Dice así: la solidaridad entre comunidades autónomas es que Galicia produzca electricidad para Madrid. Madrid cobre los impuestos de esa producción y además no ponga ni un solo molino en su provincia, porque para eso están los gallegos. ¿Entendí bien? Que eso es lo mismo que si tú dices la solidaridad entre comunidades autónomas es que, por ejemplo, Valencia produzca naranjas y arroz para Santiago de Compostela. Santiago de Compostela cobre impuestos de esa producción y además no ponga ningún naranjo y arrozal en la Plaza del Obradoiro, porque para eso están los valencianos. Pues me parece a mí que entendiste bastante mal. Pues ya que hablan de imperio y ya que hablan de, sobre todo, el fracaso del Imperio Español, vamos a contarles a esta gente un poco cómo era más o menos el imperio, qué se hacía en el imperio. Así a grandes rasgos, y esto no son más que pinceladas. Después, si queréis, al final del vídeo os daré un poco de bibliografía por si queréis consultar. Ya en el siglo XVI se habla de lo que se llama falsas nuevas, que serían las fake news de hoy en día. Pues ya en esos siglos se hablaba de eso, ¿no? De la mala prensa por parte de las otras potencias, que sí estas eran colonizadoras, porque eran potencias extractoras. Acordaos que, por ejemplo, en Manchester todavía se conservan aquellas fábricas donde se traía el algodón de las colonias, porque en las colonias ellos no montaban fábrica. Simplemente los esclavos estaban para sacar el algodón, y esto lo podéis ver hasta en Estados Unidos en las películas esclavistas, ¿no? Pues siguieron funcionando así. Pero en cambio, ¿cómo funcionaba el imperio de los Austrias? Por ejemplo, los virreinatos eran autónomos. Pagaban un tributo, eso sí, a lo que era la corona, pero funcionaban de una forma muy parecida a lo que hoy serían las autonomías. España creó ciudades o fundó ciudades en el interior y ya aprovechando las existentes, por ejemplo como Quito, como La Paz, como el propio México DF de hoy en día, ¿no? Y la mayor parte de la conquista la hicieron los indígenas, porque al final los conquistadores eran 4 o 5. Y entonces lo que tuvieron que hacer evidentemente fue pactar con ellos, negociar. Aparte de cualquier barbaridad que se pueda hacer, pero nos estamos situando en el contexto de la época y estamos poniendo por igual lo que hacían unos y otros. ¿Vale? El mestizaje ya se empezó a dar a partir del minuto 1. Hay crónicas que dicen que
en un siglo aproximadamente, o menos de un siglo, se pierde 1 millón de indígenas. Pero estos son verdades a medias, porque esa pérdida del indígena puro se debe también a ese mestizaje. Entonces ya no se cuenta como indígena. Aparte de las enfermedades que pudiera haber, aparte, claro, de las guerras y de los conflictos que pueda haber. Lo que pasa es que la leyenda negra no tiene en cuenta este punto, que el mestizaje no se contaba como indígena puro. También los españoles tuvimos una manía a la hora de entrar por allí, en las provincias de ultramar, en los virreinatos, que fue documentarlo absolutamente todo. Desde las misiones, desde las expediciones de Núñez de Balboa, desde la casa de contratación, que era quien manejaba lo que era el monopolio, que era un monopolio, pero era un monopolio entendido como mercado común entre todos los virreinatos y lo que era España, propiamente España, la península, vamos, ¿no? Y el archivo de Indias. Es decir, todo, absolutamente todo estaba documentado. Por eso hoy podemos saber a ciencia cierta lo que allí pasó. El otro día estuve viendo un documental, bueno, era más que nada una ponencia de un historiador español hablando de cómo se fabricaban las naos que llevaron a Colón y después supuso que Elcano diera la primera vuelta al mundo, y sobre todo en el sistema de calafateado. O sea, calafatear significa utilizar algunos materiales, sobre todo brea y otros elementos, para hacer impermeable el barco, que no entre agua. Y eso le permitió a Juan Sebastián Elcano ir desde las Molucas hasta Sanlúcar de Barrameda, el último tramo. Hoy en día, ningún transatlántico es capaz de hacer esa travesía. Así que fijaos ya la tecnología que había por aquel entonces. Por eso de que se ha vendido una imagen del Imperio Español y de la española en sí como el atrasado, con una iglesia oscurantista, en fin, dado al ocio, a ser un perfecto gañán, ¿no? A ser un perfecto iletrado, pues como os iré mostrando, no todo fue así. También tenemos que acordarnos, por ejemplo, de la gramática de Antonio de Nebrija, que es la primera gramática europea que se conoce. Las otras, sobre todo las peninsulares, y estas nacionalistas vinieron mucho después, y tomando como referencia la gramática española de Nebrija. Así que cuando el otro día este diputado del bloque nacionalista galego hablaba de Nebrija, que sepa que la gramática gallega tuvo como punto de referencia la española. Pero bueno, y si seguimos hablando, por ejemplo, de navegación, fueron los que descubrieron las corrientes del Golfo y las corrientes del Pacífico también, que le hacía llegar antes a España. ¿Por qué se llama Palo Alto, ¿no? El sitio donde hoy en día están las tecnológicas? Precisamente porque era la secuoya que había por aquel entonces que servía de referencia para los barcos que llegaban de Filipinas. Y es curioso porque el otro día repasé la película Master and Commander, ¿no? la de Russell Crowe, que hace del capitán Jack Aubrey, que está basado en los libros de Patrick O'Brien, cuando uno de los marineros le muestra el esqueleto, lo que son las cuadernas de la Acheron, ¿no? De la Acheron, que es el galeón que persigue, ¿no? El galeón francés que persigue. Y él se queda maravillado, ¿no? De qué tecnología, cómo avanzan los tiempos, unos tiempos fascinantes. Bueno, esto ocurría a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Esa tecnología, o una tecnología ya parecida, y siguiendo, repito, el contexto de la época, pues le llevábamos 2 siglos de ventaja en lo que es tecnología naval. También tengo que hacer referencia, por ejemplo, a cómo se echó a los moros. Por el este y por el oeste. Por el oeste la Reconquista y por el este Lepanto, ¿no? Y puede dar testigo de eso, pues, Juan de Austria y Cervantes, ¿no? Juan de Austria, que después de las reconquistas, después de la toma de Granada, se dedicó a ir a supervisar a ver si quedaba algún cabo suelto por ahí.
Y claro, si lo unes a que después embarca en Lepanto, es que Juan de Austria es uno de los personajes más importantes en cuanto también desde la Reconquista y que no entrara el mundo musulmán en lo que es Europa. Y bueno, Cervantes y da las crónicas de los piratas que había por ahí, el que lo apresaron, aparte de quedarse manco en aquella batalla, eran unos hombres que tenían una visión muy, muy global de aquel mundo, ¿no? Fijaos si fue tan importante lo que fue la Reconquista, que las campanas de las iglesias sonaron desde Lisboa hasta los Montes Urales. Pero bueno, seguimos con navegantes, sobre todo vascos, y vamos a hablar también de Juan de Urdaneta, que traza la ruta de vuelta desde las Filipinas a América. Conocía las corrientes también. Además, eran cartógrafos. Es que los navegantes españoles eran multidisciplinares. Eran cartógrafos, eran científicos, eran marinos. Hacían un poco de todo. Porque todo eso, evidentemente, había que cartografiarlo. Pero volveré a eso más tarde, ¿no? Y ya en la época, nos saltamos un poco en el tiempo, ya estamos en lo que es los Borbones, a mediados y casi finales del siglo XVIII tenemos a Jorge Juan. Gracias a Jorge Juan y sus expediciones sabemos que la Tierra está achatada por los polos, aparte de calcular la distancia exacta de lo que es la Tierra al Sol. Fue un ingeniero naval también, fue un científico también, y diseñó lo que hoy es el Arsenal de Ferrol y los observatorios de San Fernando y el Observatorio de Madrid. Como veis, es un personaje también que hay que tener mucho en cuenta y que apenas se le cita. Y no sé si en las escuelas hoy en día se le estudia. Más bien no. Hay que estudiar otras chorradas que salen más baratas de forma ideológica. Si hablamos de la música, tenemos que hablar de Diego de Pantoja. Fue el único occidental de la época capaz de entrar en la ciudad prohibida de Pekín bajo la dinastía Ming para componer música barroca, junto a ellos, junto a la música tradicional china, la música de aquel entonces. El único. Y la obra de Diego de Pantoja sirvió como base en algunas de sus obras a nada más ni nada menos que Juan Sebastián Bach. Es decir, el barroco en sí, no sería lo mismo sin la proyección que tuvo el barroco español. Y ya te digo, en cuanto a integración, pues las reservas indias que estaban en la parte española, porque los indios huían de lo que era el acoso primero de los colonizadores y después de sus propias tribus, de las propias tribus enemigas. Por eso hablaba el otro día de Fray Junípero Serra, que los acogió en esas colonias, no solo a los indígenas típicamente hispano-centro o hispanoamericanos, sino también a los del norte, ¿no? Llegando, claro, es que el imperio por aquel entonces llegaba poco a poco, le faltaba poco para tocar Alaska. Y es así, y eso puede dar testimonio el nieto o el bisnieto de Jerónimo. Si lo buscáis en YouTube lo vais a encontrar dando charlas de lo que era su antepasado y cómo fue acogido por los misioneros españoles. Y también os habla de la cartografía terrestre, como todo buen documentalista, como buenos documentalistas que eran los españoles, la cartografía terrestre y náutica, incluso cartografía secreta de los jesuitas. Que esto parece novela a la carta esférica de Pérez Reverte, pero no, esto fue así. Tenían sus propias cartas de navegación haciendo una especie de contraespionaje contra los ingleses y sobre todo contra los piratas, la mayor parte de los piratas pues pagados por ya se sabe por quién, ¿no? Y así podían burlarlos. Y si hablamos de literatura, pues en el siglo de oro, la literatura española es quizás la parte que más me gusta de todo lo que fue aquel imperio, porque recoge la tradición de Homero, la tradición griega de literatura, que si las comedias de Aristófanes, pasando por la filosofía romana, pues Marco Aurelio,
y todas las crónicas que todavía permanecían en la época, ¿no? Que fueron rescatadas, ¿no? Porque antes la literatura, antes de llegar lo que es la literatura española, que es la continuista y la innovadora también, porque no solo bebieron y no solo copiaron, digamos, copiaron entre comillas, también innovaron. Ese es el rasgo más importante de la literatura española, porque por primera vez es capaz de construir una ficción, pero con una base racional. Es decir, antes lo que se conocía en la Edad Media era las trovas, ¿no? Era la literatura de amor, las cántigas de amor, las cántigas de amigo, la de maldicer o maldecir, que provenían de la Provenza. Curiosamente, iniciado en el monasterio de Cluny, toda esa especie de trova medieval provenzal, por el camino de Santiago. Santiago, patrón de España, que también se les olvida a muchos esto, ¿no? Cada vez que hablan de la cristianización, de todo eso, en fin. Con Cervantes se inaugura lo que es el gran creador e inventor de la novela moderna, es de la literatura moderna con esa base racional, que acompañaría a la literatura española durante muchos siglos. Mientras los demás se perdían en idealismos y novelas de caballerías, es la literatura española precisamente la que corta con ese misticismo, con esa mitología y la humaniza, con atributos puramente humanos, ¿no? Aunque, como digo, está, por supuesto, está la ficción y está la fantasía. También tiene un rasgo muy característico la literatura española, es que a la literatura española hay que ir aprendido. Es decir, no la vas a entender si no tienes unos conocimientos previos. Pues lo típico, ¿no? Del tema que se trate. Por eso digo muchas veces que los literatos españoles tenían una visión imperial. Vivían bajo un imperio y la cosmovisión se ampliaba, la forma de ver el mundo. Y también por la batalla de Lepanto, porque el Cervantes fue prisionero otra vez en Argel, ¿no? Es cosmovisión. En comparación con otro que no sale de su aldea o región. ¿Vais a comparar? Es que no hay ni punto de comparación. ¿Qué literato hoy en día catalanista, o sea, independentista, catalán, vasco, gallego, está al nivel de un Cervantes, de un Lope de Vega, de un Calderón de la Barca, de un Luis de Góngora? Es que tampoco tuvieron ni siquiera en siglos posteriores una generación del 98, una del 27. Y si nos fijamos en la literatura hispanoamericana, pues más, ¿no? Gabriel García Márquez, bueno, Sorines de la Cruz, ¿no? Que también había que hablar de la literatura canónica, digamos, la literatura religiosa, ¿no? Que también fueron los que reunificaron otra vez lo que se llama el catolicismo, porque el otro día cuando hablaba este autor gallego, Castelao, que no se olvide que los suevos y aquellas tribus todavía el catolicismo no estaba maduro. Por eso no se puede hablar de una religión determinada. Es la Iglesia Católica, y sobre todo en esta península, la que se unifica, porque religión viene de religare, reunir. Y eso también lo hace universal, porque catolicismo significa eso, ¿no? Universal y verdadera, sería la auténtica. Una cosa puramente etimológica, digamos, ¿no? Pues eso os hablaba de la cosmovisión, que no es lo mismo la visión que tiene del mundo una persona que ha estado por ahí peleándose en Lepanto, o una persona que ha ido a las Américas, o que ha llegado hasta Filipinas, y si es un hombre que se dedica, una persona que se dedica al arte, pues va a tener muchísimo más, el abanico va a estar mucho más abierto para tratar muchos más temas, ¿no? Aparte que se nutre de aquellos idiomas que se hablaban en las provincias de ultramar. Y vuelvo a citar, como en el vídeo anterior, la escolástica, ¿no? A los escolásticos de Salamanca, que tienen el mismo recorrido que hacen los literatos, es decir, provienen de una formación clásica, conocen a Aristóteles, después conocen a Tomás de Aquino, y ahí es donde quiero hablaros de la innovación que hacen, ¿no? Porque Aristóteles ya habla del zoon politikon, o sea, el hombre como animal político. Tomás de Aquino
habla del ius gens, el derecho de gentes, pero Francisco de Vitoria le incluye lo de todas las gentes. Ius inter gens. Y no es por nada, pero las salas que tiene dedicado Francisco, que se le dedican a Francisco de Vitoria, son bastante importantes. Por no hablar de la sala del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Francisco de Vitoria. Los jardines de la ONU tienen un busto de Francisco de Vitoria y cada vez que se reúne en su sala principal la ONU en Ginebra, también se reúne en la sala Francisco de Vitoria. Por algo será. Podríamos hablar también de las leyes de Burgos, ¿no? Aquellas leyes de Burgos que protegían a los indígenas y que la esclavitud negra, que fuimos los primeros en abolirla, solo en reservadas ocasiones y de hechos muy puntuales. Estaba muy reservada. Y si hablamos de filosofía, de la Escuela de Salamanca, podemos hablar de Francisco Suárez y los estudios que tiene y su pensamiento sobre la metafísica, lo que es el ser y la esencia del ser, que son también trabajos muy interesantes. Y en cuanto a economía, bueno, la punta de lanza. Sentamos las bases, no solo sentaron las bases los escolásticos, sino que la gente, los posteriores, en posteriores siglos, tomó ese mismo camino. Como Juan de Mariana y Juan de Lugo, que empiezan a formular una teoría del valor. Es decir, el agua de las cataratas del Niágara no vale igual que el agua en el desierto del Sáhara, teniendo en cuenta también esa subjetividad por preferencias, por gustos, pues eso lo habían estudiado. Y posteriormente Adam Smith y la escuela austríaca liberal toma parte de ese pensamiento escolástico. Y como moneda, ya que hablamos de economía, la moneda más fuerte que hubo durante 3 siglos y que todavía el dólar no la ha igualado es el real de A8, que llegó a valer hasta en China. Es más, el dólar, los americanos para crear su moneda se basaron en el real de A8. De hecho, si veis las columnas de Hércules, son esos 2 palitos que tiene la S del dólar. De ahí proceden. Y llegamos al, digamos así, al fin de los Austrias, ¿no? Con Carlos II, que sería todo lo que tonto y todo lo hechizado que quisieran, pero gracias a su secretario, que se llamaba Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, no sé si os suena ese apellido, Álvarez de Toledo, conde de Oropesa, pues dejó las arcas llenas y con superávit. Siempre en la leyenda negra, como veis estoy dando pinceladas nada más, simplemente es un par de pinceladas porque habría mucho que desarrollar aquí y yo tampoco tengo tiempo para hacerlo. Por eso os digo que os voy a dar después una pequeña bibliografía, ¿no? En cuanto a la Inquisición, hay que recordar a toda esta gente que la Inquisición tiene 3 fases. Tiene una fase de asesoramiento, digamos, de guía. Tiene la fase de represión y después tiene la fase de decadencia. Como mucho, creo que no pasaron de las 3.000 ejecuciones. Hay una web que se llama Necromatrix, que es donde recoge todas las barbaridades que ha hecho al ser humano, ¿no? A lo largo de su existencia. Bueno, la Inquisición española no aparece, porque según para el autor eso es calderilla. Eso no hay ni que mencionarlo. Y como hablamos de par a par, habría que ver sobre todo las enormes masacres que hicieron los luteranos y los calvinistas. Y los anglicanos también. Que no solo la Inquisición era española e italiana. Digamos que la Inquisición española fue la más suave de todas. ¿Y cuándo se acaba esto? Pues como decía el vídeo anterior, pues cuando se borboniza, cuando se corona a Felipe V, un Borbón en el Palacio de Versalles, que ya tiene tela, nuestro enemigo ancestral, resulta que lo tenemos aquí, y por orden de los Luises y por cartas escritas por el embajador, obligando a Felipe V a cumplir escrupulosamente todo lo que dijera Versalles. Aquí lo que pasó fue que la gente fueron renegados, se avergonzaron,
se contagiaron y como vendieron muy bien los Luises la idea de Europa, pues muchos se lo creyeron, muchos se afrancesaron y si a esto lo unimos prácticamente todas las ideologías que hay políticas que llegan hasta nuestros días, empezando por el idealismo alemán y acabando por el posmoderno, pues nos quieren contagiar una especie de racismo, una serie de xenofobia que en España no tiene ni mucho menos los niveles que hay en otros países, hasta de violencia intrafamiliar o de género, como coño se le quiera llamar, pero es una cosa que intentan contagiarnos porque ellos sí que tienen esos problemas. Es que los acarrearon, por eso hay tanto gueto y tanto barrio inmenso por lo que son zonas de Europa y sobre todo Estados Unidos. Todavía hay una especie de segregación racial, aparte de lo que uno pueda pensar sobre los Black Lives Matter, pero lo cierto es que es un hecho, pero como digo yo, nos quieren inculcar eso. Y eso no va con la mentalidad hispana. Para mantener un imperio durante casi 400 años, todo tendría que funcionar casi como un reloj de la época. Bueno, sería el equivalente al reloj suizo de la época, ¿no? Pero todo debía estar perfectamente documentado. Las vías de comunicación tenían que ser buenas, y de hecho lo era. Los puertos tenían que funcionar un 100%. Se favorecía la iniciativa privada para hacer expediciones 2 o 3 o 4 empresarios de la época. Es decir, que fue un imperio colosal y eficaz, al contrario de lo que se piense. Y como digo, se borboniza todo y se empiezan a coger gustos y refinamientos venidos de Versalles. Por cierto, el Palacio de Versalles, la idea del mismo palacio está sacado de lo que son los casones del Retiro de Madrid. El proyecto original también es español, aunque ellos se lo quisieran apropiar. En cuanto a la bibliografía que os voy a dar, pues voy a recomendar el primero, que es uno del siglo XX, la primera persona que hace estudios serios sobre la leyenda negra, que es Julián Juderías. El nombre del libro es Leyenda Negra. También a Emilia Rocabarea, con su libro Fracasología. Y os voy a nombrar también a 2 hispanistas extranjeros, porque normalmente la gente, sobre todo la gente de izquierdas, nombra a Ian Gibson, pero claro, Ian Gibson y este tipo de hispanistas tienen un sesgo ideológico bastante grande. En cambio, Stanley Payne, en su libro En defensa de España, o Henry Kamen, La Inquisición Española, tienen otra visión bastante diferente, ¿no? Y claro, si tengo que nombrar una obra por excelencia es la de Gustavo Bueno, España frente a Europa. Esa quizás es la más recomendable de todas. Pero bueno, si os ha valido bien, y si no, pues tenéis cantidad de vídeos en YouTube y hasta ponencias, conferencias que os pueden enriquecer. ¿Vale? Como decía el profesor Jesús Maestro, los gilipollas no tienen depredadores. Porque cuando la cultura se sustituye por ideología, cuando la filosofía se sustituye por libros de autoayuda y cuando la enseñanza se sustituye por pedagogía, la estupidez ordena, manda y hace saber a la sociedad que vive en un tercer mundo semántico. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Por eso no es de extrañar que haya tanto pedagogo, ideólogo, todólogo, que en vez de dedicarse a su campo, pues no, se van metiendo en jardines históricos, en jardines filológicos, en jardines filosóficos, que esto es lo mismo que cagarse en la puerta del otro y dejar ahí el truño, aparte del mal olor. Y ese mal olor, pues uno se siente en la obligación de deshacerse de él y apartarlo, y que se queden los otros con él. A grandes rasgos, este ha sido el vídeo, ¿no? Como digo, son pinceladas y son unas pequeñas notas, casi se puede decir a pie de página, de cómo funcionó
cómo funcionaba ese imperio español, sobre todo bajo los Austrias, digo. Fue la época de mayor esplendor donde, claro, es que ¿cómo es posible que en un país y sus provincias de ultramar se haya dado una riqueza cultural tan grande, filosófica, científica, y me olvido de la medicina también, pero también es así? Digamos, las técnicas de cultivo y de siembra que afortunadamente nos dejaron los árabes, todo eso lo trajimos. Y cuando los nacionalistas gallegos, que es una cosa que también me parto mucho el culo, hablan de esta potencia sustractora que es Madrid, este vampiro que tiene sobre todo a las regiones especiales que le llaman sometida, y sobre todo porque ahora está Ayuso, fíjate tú, y hablan con orgullo de sus productos típicos, pues uno de ellos es la patata. Se elogia la patata gallega y es muy valorada, ¿no? ¿Y de dónde creen que salió la patata? Si no fuera por los españoles que trajeron la patata, se morirían de hambre. Pero esto nunca lo van a ver. Aparte, claro está, de lo de siempre, ¿no? Electoralismo, chiringuiteo y cortijeo, que muchos viven sin pegar un palo al agua, y del Estado español, que ese sí que parece ser que alimenta a todos estos parásitos, ¿no? A ver si un día puede cambiar la cosa. Pues nada más. Gracias por escucharme y hasta el próximo. Así que, ¿fracaso? ¿En serio? Anda, no me jodas.